Bienvenido y el tiempo es tuyo. Vale, pues muchas gracias, Gonzalo. Hemos tenido unos pequeños problemas técnicos, pero esperemos que ahora vaya todo bien. Y nada, pues muy agradecido, muy contento, muy honrado de estar aquí en tan buena compañía, además. Lo digo no solo por ti, sino por las presentaciones que me han precedido, ¿no? La de Sebastián y después la de Palmar y la de Steven Torres, que fueron geniales, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer aquí en el tiempo que tenemos, me gustaría hacer primero vale, ya estamos viendo el PowerPoint, una breve presentación con el PowerPoint muy básica, muy general, porque entiendo que la gente que nos está viendo o escuchando en general, bueno, no necesariamente tienen conocimientos o experiencias sobre temas de enseñanza, de medio ambiente. Y después pasaremos, aunque esto es flexible según cómo vayamos de tiempo, a visitar algunos websites que nos van a servir para ilustrar algunas de las ideas que voy a ir mostrando aquí ahora en esta primera parte, ¿no? Y después me gustaría, para completar la hora, tener, no sé, por lo menos 15 minutos o algo así para, si hay, ¿no? Si hay preguntas y comentarios. Bueno, empiezo pues un poco comentando un poquito comentando el título, ¿no? Medio ambiente, enseñanza y activismo, y por qué he escogido estos tres términos, por qué me parecen importantes y qué tienen en común, ¿no? Cómo se conectan entre sí. Entonces, si podemos quedarnos en esta diapositiva por ahora. Vale, ahí ya no pases más. Y entonces, realmente lo primero que hay que explicar, creo, para entender cómo se conectan estos términos y por qué son importantes, es entender el momento presente y los desafíos que este momento presente y el futuro pues, nos presentan, ¿no? Creo que, bueno, a nadie le sorprenderá si digo que estamos en un estado de emergencia, ¿no? De emergencia socioambiental a nivel planetario. O sea, estamos en un momento. No sé si se perdió la conexión o va todo bien. ¿Va bien? Sí. Vale. Entonces, podemos decir, pues, lisa y llanamente que estamos en un momento al borde de un colapso, ¿no? O incluso en un colapso que ya probablemente ha comenzado y que en algunos aspectos, como por ejemplo el cambio climático, pues es imparable, ¿no? Es decir, hagamos lo que hagamos, eso ya está en marcha y no lo podemos detener. Es un colapso que afecta a los sistemas que sostienen la vida en el planeta y es al mismo tiempo un colapso del sistema económico y político dominante, ¿no? El capitalismo global, que es el que nos ha llevado a la situación en la que estamos, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento de emergencia socioambiental que nos presenta, tal como yo lo veo y como os voy a presentar a vosotros, tres grandes desafíos, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, el primero es el de mitigación, es decir, estamos, como digo, al borde de un colapso, con una destrucción acelerada. Seguramente muchos y muchas habréis oído hablar de este término, la gran aceleración, que es este proceso que se produce sobre todo a partir de los años 50 del siglo pasado, en que toda una serie de variables que habían ido creciendo poco, ¿no? Desde el inicio de la era industrial, de pronto se desatan y salen de control y se desarrollan de una forma pues, totalmente exacerbada, ¿no? El aumento de la población, el aumento también ya de las temperaturas, aumento del nivel del CO2 en la atmósfera, etcétera. Toda una serie de variables, son 24, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de mitigar, ya que no podemos detener, ya que no podemos frenar, o por lo menos no podemos detener el cambio climático y otros procesos similares. Tenemos que tratar por lo menos de mitigarlos, de frenarlos, de ralentizarlos y de evitar sus efectos más desastrosos a ser posible, ¿no? Entonces, el segundo gran desafío, exacto, es la adaptación, es decir, sabemos que hagamos lo que hagamos, las próximas décadas de todos modos van a ser muy duras, los próximos siglos probablemente, ¿no?
Es decir, el planeta va a volverse cada vez más hostil y lo estamos viendo, lo estamos experimentando ya. La vida humana va a ser cada vez más conflictiva, la crisis medioambiental va a seguir arreciando y al mismo tiempo el orden capitalista se va a ir desmoronando, ¿no? Tenemos por un lado la subida del nivel del mar, que va a continuar, el aumento de las temperaturas, la aridificación, la pérdida de fertilidad de las tierras de cultivo, colapso de ecosistemas, etcétera, todo lo cual va a provocar, y ya está sucediendo, ¿no?, pérdidas masivas de superficie terrestre en las costas, desaparición completa de islas, y como está ocurriendo ya, dramática escasez de agua potable, de alimentos, exacerbación de los problemas de salud pública, y estamos en uno de esos casos, un ejemplo perfecto, ¿no?, desgraciadamente, de eso. Catástrofes humanitarias, oleadas de refugiados climáticos, violencia creciente por el acceso y el control de los recursos, etcétera. O sea, esto va a ocurrir, esto está escrito, digamos, el futuro de las próximas décadas está escrito y todo lo que hagamos no va a tener realmente un efecto para cambiar esto hasta mucho más adelante, ¿no? Por lo tanto, no nos toca otra que adaptarnos, aprender a vivir en las condiciones de endurecimiento y de conflicto cada vez mayores que nos va a tocar vivir a todos los seres humanos durante las próximas décadas, y al mismo tiempo tratar de adaptarnos a estas circunstancias mientras al mismo tiempo defendemos la justicia, la igualdad y la dignidad humanas, puesto que sabemos que no todos van a ser igualmente afectados, que no todos van a tener los mismos medios para adaptarse o para subsistir o para salir adelante en estas circunstancias. Por tanto, es un doble desafío: adaptación, manteniendo la justicia, y defendiendo la justicia, la igualdad y la dignidad. El tercer gran reto es el de la transformación, es decir, no basta con mitigar y adaptarse, sino que al mismo tiempo tenemos que empezar a construir otro mundo, otro futuro. Tenemos que imaginarlo, proponerlo, desarrollarlo, un futuro alternativo que sea sostenible, justo y deseable. Es decir, un futuro que no nos vaya a llevar a la misma situación a la que el neoliberalismo y el capitalismo global nos está llevando, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, como veis, bueno, son simplemente algunas fotos de los incendios que el mundo está sufriendo en estos últimos años. Podríamos añadir el de Australia y, por supuesto, en otras partes del mundo. No, volvemos atrás. Y entonces, bueno, simplemente por usar esta metáfora, ¿no?, que popularizó Greta Thunberg, de que nuestra casa está en llamas, podría pues decir que este triple desafío que he mencionado consiste, por una parte, en apagar el fuego, ¿no?, antes de que la casa se destruya por completo, o por lo menos tratar de retrasar ese final, si es que es inevitable, y ese sería el desafío de la mitigación, mientras, al mismo tiempo que estamos haciendo eso, tenemos que aprender a vivir en lo que va quedando de esa casa, ya que no tenemos otra, y tenemos que ir adaptándonos a lo que supone vivir en una casa en llamas. Y ese es el proceso de adaptación. Tenemos que aprender a vivir en una casa que se está consumiendo por las llamas mientras tratamos desesperadamente de apagar esas llamas. Y al mismo tiempo tenemos que aprovechar lo que queda disponible para ir reconstruyendo al menos algunas partes, y al mismo tiempo pues tratando esta vez de diseñarlas mejor para que duren y no estén expuestas a futuros incendios, que sería la parte de la transformación, ¿no? Bueno, ahora sí pasamos a la siguiente, de una imagen de destrucción a una de regeneración, ¿no?, y de vida y de esperanza. Simplemente para transicionar a la siguiente diapositiva, en la que quisiera mencionar rápidamente algunos principios generales, muy básicos, muy elementales, y que luego, si hay tiempo y hay interés, pues podemos elaborar más, pero simplemente para dejarlos ahí ahora. La primera idea es que toda educación es educación ambiental y toda pedagogía es ecopedagogía. Esta es una idea que hemos comentado en el seminario sobre ecopedagogía que tuvimos la semana pasada, en el cual Gonzalo y muchas otras personas participasteis, que fue pues muy interesante, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando hablamos de educación ambiental, cuando hablamos de ecopedagogía, no estamos hablando simplemente, ni siquiera preferentemente, de enseñar y de educar acerca del medio ambiente, ¿no?, de ofrecer cursos acerca del medio ambiente o de temas ecológicos, que también tenemos que hacerlo, obviamente, sino
que lo que tenemos que hacer, y esto es, digamos, uno de los grandes desafíos también para los educadores, ¿no? Para los maestros, profesores, personas que de un modo u otro estamos involucrados en el tema de la educación, lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre cuál es el rol de la educación, cuál es la función, cuáles deben ser los objetivos y las metas y nuestras responsabilidades como educadores cuando estamos enseñando en una casa que se está quemando, ¿no? Nuestra escuela también se está quemando porque nuestra escuela está dentro de esta casa, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando no solo es de impartir conocimientos acerca del medio ambiente, sino de reflexionar acerca de qué valores, qué destrezas, qué talentos, qué actitudes son los que van a ser necesarios y van a ser relevantes y van a ser importantes y deseables a partir de ahora. Es decir, qué tipo de seres humanos queremos contribuir a crear y a través de ellos qué tipo de mundo queremos construir, ¿no? Esa es la pregunta política por excelencia, ¿no? ¿Qué mundo queremos hacer? ¿Qué mundo queremos construir? Y qué rol tenemos nosotros como educadores, independientemente de cuál sea el tema, de qué sea lo que enseñamos, qué materias, qué asignaturas y qué nivel, si es escuela primaria o si es universidad o lo que sea, independientemente de eso, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué tipo de seres humanos queremos crear? ¿Qué tipo de valores queremos transmitir que sean relevantes para un futuro que va a ser duro, difícil, violento y conflictivo y no tiene sentido negarlo o pretender que no va a ser así, ¿no? Pasamos a la siguiente. Es básicamente lo que acabo de decir, ¿no? Conocimientos, destrezas y valores necesarios para la transición a ese futuro sostenible y para la adaptación al presente y al futuro inmediato. La siguiente, entonces, sería otro principio general, es la idea de que, y aquí ya conecto enseñanza con activismo, creo que por lo que acabo de decir ya se empieza a ver, ¿no? Que enseñanza y activismo van de la mano realmente, y yo incluyo también el arte, el activismo, ¿no? Que es ya el término expresa claramente la imbricación de arte y activismo, y el periodismo libre e independiente también van de la mano. Todo ello son realmente formas de pedagogía, es decir, son instrumentos, son herramientas a través de las cuales podemos, por lo menos, intentar transformar el mundo, hacer una diferencia, tener un impacto, contribuir a cambiar a las personas y al mundo por extensión. Bien, sí, esta es la idea que quería decir. En este sentido, la enseñanza, bien entendida, es una forma de activismo, en mi opinión, y debe serlo. No existe tal cosa como una enseñanza neutra o una enseñanza inocua, ¿no? Y al mismo tiempo, un activismo bien entendido, un activismo social y ambiental productivo, constructivo, positivo y sano, puesto que hace poco aprendí que también existe un activismo tóxico, ¿verdad? Que es el activismo que se centra en la negatividad, en el ataque por el ataque, en la destrucción por la destrucción. El activismo tiene que tener, tiene que aportar, tiene que contribuir, tiene que construir también, ¿no? Pues en ese sentido el activismo tiene una dimensión pedagógica también. Por lo tanto, veo que ambas cosas van de la mano. El arte es una extensión de la enseñanza y del activismo y el periodismo libre e independiente es fundamental también en este proceso. Entonces, vamos a seguir adelante. Algunos conceptos clave, podría haber puesto muchísimos, pero solamente he puesto, creo, al final limitado a 3 o algo así, muy básicos. Uno de los fundamentales cuando estamos hablando de medio ambiente, enseñanza, cuando estamos hablando de futuros, cuando estamos hablando de las cuestiones que estamos discutiendo, pues es el término sostenibilidad. Solamente quiero decir que cuando digo sostenibilidad, no me estoy refiriendo, como muchas veces, es un término que ha sido motivo de cooptación, ¿no? Sí, creo que es un anglicismo, pero en fin, vamos a decirlo así. Es un término que ha sido y está siendo secuestrado por diferentes sectores que en realidad no tienen interés en la sostenibilidad, ¿no? Casi sostenibilidad se ha convertido en un término de moda del capitalismo verde, ¿no? El capitalismo pintado de verde bajo el lema del desarrollo sostenible, que es un oxímoron, es una contradicción de términos, ¿no? Cuando yo hablo de sostenibilidad no estoy hablando de desarrollo sostenible, estoy hablando de crear un mundo sostenible, de una sociedad sostenible.
¿no? Y si eso es incompatible, como yo creo que es evidente que lo es, con el desarrollo entendido como crecimiento, entonces pues hay que renunciar al crecimiento, porque a lo que no podemos renunciar es al futuro, ¿no? Entonces, en relación con la sostenibilidad, quiero mencionar o quiero apuntar que nuestra adicción al consumismo exacerbado y el mito del crecimiento infinito son incompatibles con la sostenibilidad. Hay una frase que ha dicho mucha gente muchas veces, entre ellas mi admirado y querido Iñaki Trádanos, es que el crecimiento infinito en un planeta finito es una imposibilidad biofísica. Y esta es una cuestión que creo que cualquiera puede entender. Vivimos en un planeta muy pequeño, muy frágil, muy vulnerable, muy limitado, y la idea de que se puede crecer ilimitadamente en un mundo que es tan limitado es evidentemente absurda, ¿no? Bien, quisiera decir más cosas, pero como hemos perdido unos minutos al principio, vamos a seguir adelante para no pasarnos el tiempo. Si la siguiente, otro concepto que para mí, antes he hablado de que uno de los desafíos para los educadores es no solo transmitir conocimientos, sino tratar de inculcar y de desarrollar y de inspirar valores, afectos, talentos, actitudes que sean necesarios y relevantes para el nuevo mundo que nos va a tocar y que nos está tocando vivir. Si tuviera que escoger uno, el más básico de todos, para mí sería el de la empatía, ¿no? Entendida como la capacidad y la voluntad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? De ver y sentir el mundo desde otros ojos, ya se trate de un otro humano, de cualquier género o identificación sexual, clase social, raza o etnicidad, capacidad física y mental, tradición cultural, o ya se trate de un otro no humano, ¿no? De cualquier especie animal o vegetal, o cualquier ente o espacio natural. Entonces, la empatía es aprender a ver, sentir y pensar como un río, por ejemplo, ¿no? Aprender a ver, sentir y pensar como una montaña, ponernos en el lugar de la montaña, convertirnos en una montaña, convertirnos en un bosque, ver el mundo desde los ojos del bosque, vernos a nosotros los humanos como nos vería o como nos está viendo sin duda el bosque, el río y la montaña, ¿no? Entonces, aprender a ver, sentir y pensar como un río, como una montaña, como un bosque, como un árbol, como una ardilla o como una cucaracha, ¿cierto? Sin esa voluntad, sin ese esfuerzo, sin esa capacidad, será difícil encontrar la fuerza y la motivación para construir un mundo que sea sostenible, solidario, igualitario y justo, ¿no? Si partimos de un egoísmo, de un distanciamiento, es decir, de una idea de que los humanos somos esencialmente diferentes o excepcionales respecto a las otras especies, y mucho peor, que somos superiores y que tenemos derechos innatos sobre ellas, difícilmente vamos a tener ganas, ni motivación, ni vamos a ver la necesidad de crear un mundo sostenible, ¿no? Pasamos a la siguiente, que es la igualdad y justicia socioambiental, que obviamente deriva de la idea de empatía, ¿no? Solamente en este caso quiero mencionar algo que probablemente todos y todas pues entendéis perfectamente, y es que los que se llevan la peor parte en cualquier crisis, y en este caso en el deterioro ambiental, son siempre, irónicamente, los que menos culpa tienen, los que menos responsabilidad han tenido en la creación de esas condiciones, y son, sin embargo, a quienes más les toca sufrir lo peor de esas condiciones, y son los que menos posibilidades tienen para defenderse, ¿no? Para protegerse o para defender sus derechos, o incluso para expresar su voz, ¿no? Ya sean humanos o no humanos, ¿no? Entonces, estas desigualdades, estas injusticias se exacerban en condiciones de crisis, pero están ahí siempre porque son inherentes al sistema, ¿no? Creo que las genera el capitalismo, el capitalismo necesita que exista desigualdad, que exista injusticia. Es un sistema disfuncional, inherentemente violento. Para su propia existencia se fundamenta en la explotación, promueve la injusticia porque depende de ella para su propio funcionamiento, ¿no? Seguramente muchos y muchas que nos estáis escuchando estaréis familiarizadas con el trabajo de Naomi Klein, ¿no? Porque es muy popular, ha tenido muchísima distribución y mucho eco,
y ella habla del capitalismo del desastre, ¿no? Cómo el capitalismo se beneficia de los desastres, como se está beneficiando ahora, por ejemplo, de la pandemia, cómo se beneficia de los incendios, cómo se beneficia de otros tipos de desastres cuando no los provoca él mismo, porque es una fuente de beneficio, y, por supuesto, las guerras, ¿no? Son el ejemplo que todos entendemos, quizás el ejemplo más evidente, más claro, ¿no? Y bien, he añadido otro más, que es la imaginación, también por acabar de una forma más optimista, ¿no? La idea de que para construir este mundo sostenible, justo, igualitario y solidario y deseable que queremos, necesitamos imaginación. Y cuando estoy hablando de cómo el sistema nos oprime, dicta nuestro modo de vida, limita nuestras posibilidades incluso de hablar, también limita nuestra imaginación. Estamos sometidos a unas dicotomías que se nos han impuesto, ¿no? De que es o capitalismo o miseria, ¿no? O democracia liberal entendida según los parámetros capitalistas o caos, por ejemplo. Pues no, tenemos que aprender a pensar fuera de esos esquemas que se nos han impuesto, ¿no? Tenemos que aprender a liberar nuestra imaginación, descolonizar la imaginación y aprender a imaginar mundos posibles que están ahí y que no hemos explorado porque simplemente ni se nos ocurría pensar que pudieran ser posibles o que se nos pudiera permitir pensar en ellos, ¿no? Por tanto, la imaginación es un elemento fundamental, yo creo, en esta tarea de pensar y de construir un mundo futuro. Bien, entonces, quiero hacer simplemente dos conclusiones muy breves que en cierto modo, pues bueno, recapitulan, ¿no? O compendian lo que he dicho. El primero es que la enseñanza socioambiental tiene que ver tanto con la transmisión de contenidos específicamente ambientales como con una reconsideración de nuestro lugar en el mundo, es decir, tiene un elemento epistemológico, ¿no? De nuestro lugar en el mundo, nuestra razón de estar, nuestra relación entre seres humanos y entre humanos y no humanos, y también una dimensión pues axiológica, ¿no? De promoción de valores y actitudes necesarias para hacer posible un nuevo mundo que, repito una vez más, debe ser sostenible, justo, igualitario y deseable. Lo que no queremos es construir un nuevo mundo con las herramientas y con las ideas del viejo mundo que nos van a llevar al mismo fin, ¿no? Y la segunda conclusión, para recalcar algo que ya he dicho, pero que me parece muy importante, es que educación y activismo van de la mano, lo mismo que el arte y el periodismo, ya que ambos son herramientas para influir en el mundo, son instrumentos para marcar una diferencia, para promover precisamente la empatía, la solidaridad, la igualdad y la justicia, y para contribuir al bien común, que yo creo que como educadores me cuesta imaginar qué otra meta más importante podamos tener como ciudadanos, ¿no? Que trabajar por el bien común y contribuir al bien común. Todo ello y todas estas tareas son formas de hacer pedagogía. Y así es como quisiera yo hilvanar la idea de pedagogía con activismo, con justicia, con igualdad, con empatía y finalmente con imaginación. Bueno, con esto concluyo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Simplemente, bueno, la siguiente es una foto con la que he querido dar también una imagen de esperanza. Y entonces aquí he compilado una serie de enlaces. Podría, por supuesto, haber puesto muchísimos más. Simplemente son algunos que personalmente me gustan y para mí son importantes. Y que tienen relación, que sirven o pueden servir para ilustrar algunas de estas cosas que acabo de decir. Entonces, quisiera preguntarte, Gonzalo, ¿tenemos por el momento preguntas o comentarios? Porque como está aquí la lista de enlaces, si tenemos que cortar aquí, por mí ya estaría bien, porque cualquiera puede ir luego a estos enlaces y visitarlos por su cuenta. Pero si no hay preguntas, entonces sí que nos podemos meter en algunos de ellos. Sí, no puedo verlas ahora mismo porque estoy utilizando la pantalla, pero Ah, vale. seguramente sí. Si quieres seguir adelante y luego podemos... Sí, lo que pasa es que me gustaría realmente asegurarme de que tenemos, de dar tiempo para las preguntas. Entonces, bueno, lo que podemos hacer... Bueno, Sí, vale. está bien. Podemos, por ejemplo, regresar.
si no es mucho problema, ¿no? Porque así si hay preguntas, pues me gustaría, creo que sería bueno dedicar tiempo a las preguntas más que a ver los websites. Porque Sí, está ahí, ¿no? Cualquiera los puede ver después. exacto. Déjame ver. Ahora mismo. Bien, de momento veo que no hay preguntas ahora mismo. Vale. Bueno, Un pues momento también que aprovechamos para invitar para a los invitar a asistentes, sin duda. preguntas, ¿no? Ujú. Vale. Bueno, pues entonces lo que podemos hacer, si no es mucho problema, es volver o sea, ir a Sí. los enlaces, que creo que tú ya los abriste antes, ¿verdad? Porque Ajá. entonces nos salimos del PowerPoint y vamos directamente, podemos empezar con el de Access, si te parece bien. ¿Cómo no? Vale, entonces, este enlace, bueno, seguramente muchas de las personas que estáis viendo esto, si es que hay alguien viendo esto, a lo mejor no hay nadie, Ujú. si hay alguien mirando esto, probablemente estaréis familiarizados con esta asociación. Su nombre es un poco engañoso porque es un nombre muy neutro, ¿no? Asociación Internacional de Literatura y Cine Español del Siglo XXI, pero realmente no es como ninguna asociación que yo conozca, al menos de las asociaciones al uso de literatura y de cultura españolas o de cine español. Es algo muy diferente, puesto que nació pues de la mano sobre todo de Palmar Álvarez Blanco y de otra gente, ¿no? Pero inspirados por ella, con la idea de ser no simplemente una asociación de literatura, sino también una fuerza y una voz social, cultural, activista y pedagógica. Por eso la he escogido, ¿no? Porque es un ejemplo de asociación que tiene entre sus misiones fundamentales servir para algo. Quiero decir, servir para algo más que para hablar entre nosotros los hispanistas y compartir pues, las pequeñas cosas que escribimos. Tiene vocación de influir en el mundo, ¿no? De este modo, pues organiza simposios, organiza conferencias, tiene una revista, tiene también una sección de recursos, funciona para poner en contacto no solamente a profesores universitarios, sino educadores, maestros y educadores, personas, pedagogos de todos los niveles y exacto, muy bien, estás ahí mostrando materiales pedagógicos, grupos de trabajo, etcétera. Y también tiene una conexión con el activismo en las jornadas de Alces, por ejemplo, que se vienen celebrando hace unos años. Siempre hay artistas, siempre hay personas de otras profesiones invitadas y sirve como una especie de foco de conexión de diferentes profesionales y de personas que creo que lo que nos une a todos pues es eso, el interés por el bien común, la noción de que la cultura es un bien común y es parte del bien común y la noción de que sin solidaridad, sin empatía y sin justicia social y sin igualdad, nada de lo que podamos hacer como eruditos o como intelectuales tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, solamente decir, es una asociación nacida en Estados Unidos, pero que funciona pues con una interacción constante entre España y Estados Unidos, ¿no? y también Latinoamérica. Vale, podemos pasar a la constelación de los comunes, que es un proyecto interesantísimo y fascinante y que me encanta y estoy muy contento de darle un poco de publicidad, que nació también de la mente y del espíritu y del corazón únicos y una generosidad y un talento extraordinario de Palmar Álvarez Blanco y de otra gente. Es una idea súper original, interesante, útil, necesaria y relevante. Como veis, es una constelación, está construida en forma de constelación con múltiples núcleos que se conectan entre sí de formas pues relativamente arbitrarias, que se pueden conectar de otras maneras y que es una forma de ilustrar cómo diferentes sectores del activismo, sectores culturales alternativos, ¿no? Alternativos al sistema, alternativos a las instituciones establecidas, pues tratan de hacer lo que he mencionado antes, ¿no? De tratar de construir y crear imaginarios diferentes y construir posibles formas de relacionarnos, posibles formas de compartir la cultura y de contribuir al bien común, ¿no? Y en esta
constelación, pues hay, si quieres mostrar diferentes áreas, ¿no? De diferentes colores, pues de, por ejemplo, de medio ambiente, pues aquí acabamos de ver una, ¿no? De economías ecológicas, derechos ambientales, justicia social, derechos laborales, enseñanza, vivienda, cuidados, en nuevos procesos políticos, derechos de los inmigrantes, etcétera. O sea, como veis, todos son áreas que tienen que ver con justicia social, con acción social, con igualdad, con derechos de las minorías, con todo lo que tiene que ver el concepto de los comunes, ¿no? La idea de todo aquello que es de todos y que debe ser de todos y que debe ser compartido y que se fundamenta en lo común, en lo solidario, en lo público. Entonces, es una fuente de recursos, es una fuente de conocimientos, es una fuente de contactos. Esta constelación viene con entrevistas de personas que están haciendo, bueno, que están tomando iniciativas en algunos casos muy arriesgadas, ¿no? Y muy originales y muy necesarias en todas estas áreas que he mencionado y muchas más. Entonces, ahí está. También hay un diccionario, hay toda una serie de recursos pues fantásticos y os animo a todos y a todas a que dediquéis, pues si tenéis un rato libre en algún momento, a viajar por esta constelación. Después podemos pasar rápidamente el sitio de Ecologistas en Acción, que bueno, creo que todos lo conoceréis, pero bueno, es un conglomerado, ¿verdad?, de grupos y asociaciones, más de 300 de España, que trabajan, pues algunas de ellas a nivel muy local, otras a nivel más amplio, pues en la lucha por la defensa, por el ecologismo en España, ¿no? Y lo que me interesaba en particular en relación con mi charla de hoy era que donde dice áreas de acción, al lado del inicio, exacto, pues incluyen una que es educación, aunque como he dicho, el activismo y la educación se imbrican completamente y todas las demás que hay aquí, ecofeminismo, por ejemplo, urbanismo, residuos, conservación de la naturaleza, etcétera, todo eso tiene una dimensión pedagógica de por sí, ¿no? Pero aparte hay un área específica de educación, si quieres hacer clic ahí para mostrar un momentito. Y sigues navegando, o sea, para abajo, pues bueno, verás que hay muchas actividades que ellos organizan, campamentos de verano, no sé cómo estará yendo eso ahora, ¿no?, con el confinamiento, pero cursos, talleres, seminarios, libros de texto, manuales de todo tipo, ¿no?, que publican, por ejemplo, en una de las jornadas de Alces, que estuvimos hace unos años, las de Zaragoza, si no me equivoco, fueron, pues ellos, los de Ecologistas en Acción, ofrecieron un taller en el que yo estuve, que fue buenísimo, interesantísimo también, y este es un ejemplo donde medio ambiente, enseñanza y activismo, lo que estamos viendo aquí es un ejemplo donde se imbrican esas tres cosas, entonces es perfecto para ilustrar las ideas centrales de mi presentación de hoy, ¿no? Bien, hay algunos enlaces más, pero quisiera volver, asegurarme de que si hay alguna pregunta hay posibilidad, hay tiempo para responderla, si no te importa volver a salir y volver a mirar. No. Sin duda. Vamos a ver por aquí. Hay una pregunta. ¿Voy con ella, Jordi? Sí, por favor. Gracias, Jordi. Dice Miguel, ¿cómo ves en la coyuntura actual las posibilidades políticas del Green New Deal que ha logrado colocar en el centro del debate cierta-izquierda del Partido Demócrata en Estados Unidos? Bueno, es una pregunta excelente. ¿Es Miguel Rojas quien hace esa pregunta? Compañero de Chicago, entiendo. Bueno, es una pregunta excelente y ojalá tuviera 2 horas, ¿no?, para explorar esto en detalle. El Green New Deal y también más o menos lo que la Unión Europea o la versión que la Unión Europea también está desarrollando y en cierto modo conectado también con la ley de cambio climático que se está debatiendo en España en estos momentos también, ¿no? Nos plantea un dilema
muy serio y muy grave y muy importante, ¿no? Es el siguiente. Y más o menos asumo, porque no hay tiempo de explicar en qué consiste el Green New Deal, pero asumo que la mayoría de las personas tienen una noción, o aunque sea muy general, ¿no? Es la idea, en cierto modo, de hacer el cambio desde las instituciones, ¿no? Por decirlo de forma muy simple y muy básica, y contando con las instituciones, contando con el aparato del Estado y contando sobre todo con los poderes establecidos, ¿no? Los poderes económicos y financieros, en darles incentivos, darles motivación, trabajar con ellos para que desde arriba, por así decirlo, desde quien tiene el poder de hacer cambios a gran escala, que son precisamente las grandes corporaciones y los estados, iniciar esos cambios porque son ellos quienes los pueden hacer a gran escala, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos hablando, antes mencioné el capitalismo verde y yo sospecho que eso en el fondo es una forma de capitalismo verde, ¿no? Las corporaciones, los grandes intereses solamente van a tener motivación de trabajar en dirección hacia una cierta sostenibilidad si hay para ellos un beneficio en ello, ¿no? Si hay una rentabilidad, si es un negocio, ¿no? Si no lo es, no van a tener ninguna motivación, ninguna corporación se va a hacer voluntariamente el harakiri, ¿no? Si tuvieran esa motivación ya lo habrían hecho. Las compañías petrolíferas desde los años 70, sabemos, ¿no? Y se han publicado estudios, como sabes, que demuestran que sabían perfectamente el daño que estaban haciendo y sabían perfectamente que en unas décadas se iba a producir un cambio climático por efecto simplemente de la industria petrolera y de la industria automovilística. Y sin embargo, no solo no dejaron de fabricar coches y de sacar petróleo, sino que empezaron a manipular la opinión pública, empezaron a desinformar, empezaron a crear todos estos lobbies y todos estos think tanks, ¿no? Que influyen y que hoy por hoy controlan el aparato político en los Estados Unidos, tanto en un partido como en otro, hay que decirlo, ¿no? Entonces, yo sé y tengo una admiración y un aprecio extraordinario por el Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Que es de las personas más de mayor valía y de mayor categoría que hay en el Congreso estadounidense en este momento. Y ella es, claro, la abogada quizás más visible, junto con Bernie Sanders, ¿no? de esta opción. El problema es que, bueno, es el viejo debate sobre posibilismo, que sería representado por el New Green Deal, o ruptura radical, que en este caso sería el decrecimiento, ¿no? Y sería el abandono radical e inmediato, ¿no? De los combustibles fósiles y un cambio radical de vida, disminuyendo absolutamente nuestro consumo de energía y cambiando totalmente las estructuras sobre las que nuestra civilización occidental se apoya, ¿no? Entonces, la pregunta para mí fundamental es, ¿qué es lo que tomamos como impulso? ¿O qué es lo que tomamos como punto de partida? Para mí el punto de partida y el marco y el límite sería cuáles son los límites planetarios, cuáles son los límites que no podemos superar, qué es lo que necesitamos respetar para asegurar que el futuro va a ser sostenible, cómo asegurar que vamos a mantener los ecosistemas funcionando, que vamos a mantener la biosfera sana, productiva, reproductiva y sostenible indefinidamente. Entonces, una vez sepamos esto, que ya lo sabemos, tenemos una información científica clarísima a este respecto, decir, vale, entonces, ¿qué cambios sociales, económicos y políticos tenemos que hacer para adaptarnos a eso? Porque el planeta no va a cambiar, los límites son los que son, el abismo está ahí, no lo podemos empujar para que se aleje más. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptar nuestras estructuras, nuestros sistemas y nuestras estrategias políticas para asegurarnos de que respetamos esos límites. En cambio, el New Green Deal dice, vale, vamos a empezar por pensar qué es lo posible, qué es lo que se puede hacer, porque el decrecimiento es invendible, no lo podemos vender, no nos podemos presentar en unas elecciones con esa idea, nadie nos va a votar. Entonces, ¿para qué defender algo que es imposible? Vamos a defender otra cosa que no va a evitar el abismo,
que no va a solucionar los problemas, que no va a disminuir las emisiones al ritmo que debemos disminuirlas, que no va a garantizar ni la justicia, ni la solidaridad, ni la igualdad, ni la sostenibilidad, pero que al menos es posible, ¿no? Es posible que se pueda hacer. Entonces, ¿para qué queremos hacer algo que no va a solucionar los problemas solo porque es posible hacerlo? Por otra parte, hay muchas personas muchísimo más inteligentes que yo que se dan perfecta cuenta de esta contradicción y dicen, vale, es cierto, y yo estoy seguro que la propia Alexandria Ocasio-Cortez se da cuenta de eso, pero dicen, vale, pero es un punto de partida, es una forma de atraer a ciertos sectores sociales que de otro modo nunca los atraeríamos, y sectores financieros y políticos, es una forma de crear una base común y empezar a cambiar la mentalidad y a partir de ahí dar el siguiente paso. Lo cual, a mi modo de ver, es un engaño y no es realista porque este siguiente paso no es un paso de grado, es un paso esencial que nunca va a dar el capital. El capital va a morir matando, va a destruir el planeta antes de destruirse a sí mismo. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque ya lo está haciendo. Y si no fuera así, ya hubieran, con todo, fíjate lo fácil que ha sido encontrar billones de dólares para subvencionar a las industrias para salir de la crisis de la pandemia. Si todo este dinero está ahí, ¿no? Si todo ese dinero se hubiera empleado, se quisiera emplear realmente para favorecer un cambio radical y drástico del modelo de sociedad, del modelo de movilidad, del modelo de consumo y de energía, ya se estaría haciendo. Lo trágico, lo triste es que es muy fácil, ¿no?, decir, bueno, es que Trump, pero es que ningún otro gobierno fuera del partido que fuera, ni aquí ni en Europa, porque no nos engañemos, es así, está dispuesto por buenas razones, por las razones de que la propia sociedad no lo apoyaría, porque para eso hace falta primero un cambio de mentalidad radical, ¿no? Entonces es la vieja discusión entre posibilismo o reformismo o ruptura, o posibilismo y revolución, ¿no? Y, en fin, en mi caso creo que está claro de qué lado estoy, pero claro, al mismo tiempo me doy perfecta cuenta de cómo, si queremos llevar a cabo, ¿no?, un decrecentismo a nivel mundial, ¿vale? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo lo hacemos, no? Si no tenemos poder, si no tenemos... Entonces, bueno, ese es un gran dilema y por eso digo, si tuviéramos 2 horas podríamos explorar esto un poquito más. No sé, Miguel, si ha sido satisfactoria mi respuesta, pero en fin. Seguramente. Tenemos 2 preguntas más, una que me llegó por Telegram y otra que también está aquí en YouTube esperando. La que me llega por Telegram de Ángela no me sorprende, sino que no teniendo hijos no la había llegado a pensar, no la había llegado ni siquiera a formular en esos términos. Yo me imagino Pregunta. que esa es la pregunta. Sí, dice, ¿cómo ves, Jordi, que podemos hacer los padres para educar a nuestros hijos? Ah, vale. Claro. Bueno, también, vaya preguntita, ¿no? Una pregunta sobre la que podríamos hacer un seminario de un semestre entero, ¿no? Y me temo que mi respuesta va a ser muy insatisfactoria porque solo tengo unos minutos, pero quiero enfatizar que la educación ni empieza ni acaba en el aula, ¿no? La educación empieza con los padres, empieza en el entorno de la familia, empieza y sigue, ¿no?, en nuestra comunidad, empieza y sigue en nuestro barrio, en nuestra calle, en nuestro pueblo, y se produce no solamente a través de los cauces establecidos, sino que todo lo que hagamos con nuestro ejemplo, con nuestra palabra, con nuestras publicaciones, con nuestro trabajo, sea cual sea el trabajo que tengamos, puede ser pedagógico. Entonces, como padres, por ejemplo, proveer a los hijos de un entorno en el que tengan contacto con la naturaleza. Si no tienen contacto con la naturaleza, difícilmente van a aprender a apreciarla, ¿no? Y lo digo como un niño que se creó en un mundo urbano cuyo mayor sueño era ir de vacaciones al pueblo de mi madre, que era donde yo tenía contacto con los burros y las ovejas
y donde podía ir a bañarme al río, ¿no? Y desde entonces ese ha sido mi sueño. Y esa es creo que es un enlace, un eslabón fundamental para poder empezar a tener esa empatía con el bosque, con la montaña, ¿no? La otra cosa es asegurarse como padres de que la educación que reciben en el entorno, en la escuela y en otros contextos, va acorde con estos valores y con estos principios, ¿no? Hay una persona a la que admiro muchísimo, es una persona, pues bueno, de talla internacional, que se llama José Esquinas Alcázar, que pues, probablemente algunos de vosotros conozcáis, que puso un ejemplo en un taller en el que estuve, en el que él participó, muy bonito. Puso como ejemplo, hay un gran incendio en la jungla, ¿no? Volvemos a los incendios. Y todos los animales salen corriendo, ¿no? Y están escapando. Y entonces, pues bueno, las tortugas no corren mucho, pero bueno, todo lo que pueden, todos los animales tratan de escapar del incendio. Y entonces va un elefante corriendo, tratando de salir de la selva en llamas, y ve que hay este pequeño colibrí que va volando a un laguito que hay y toma en su piquito 2 gotitas de agua y vuelve volando al bosque y suelta las gotitas, ¿no? Y vuelve otra vez al laguito a coger 2 gotitas más y vuelve y va y vuelve. Y el elefante le dice, pero ¿qué estás tonto? ¿Qué estás haciendo? Vete de aquí, no ves que te vas a quemar y además las gotitas no van a servir de nada. Y el colibrí dice, yo hago mi parte. Y creo que esto lo resume todo, ¿no? Genial. Otra cosa, para concluir, otro ejemplo muy bonito, y es que las personas que dicen que con la acción individual, ya sea como padres, ya sea como maestros, ya sea como activistas a pequeña escala, no podemos cambiar nada, esa persona no ha pasado nunca una noche con un mosquito en la habitación. Un mosquito te puede fastidiar mucho, te puede quitar el sueño y te puede molestar mucho. Es otro ejemplo que lo escuché de José Esquinas Alcázar y que me encantó, ¿no? Entonces nos toca a todos ser una especie de mezcla de mosquitos y colibríes, ¿no? Me encanta además el modo de unir ambas ideas, sin duda. Ángela me responde que gracias, igual. José también pregunta, hola Jordi, ¿tienes algún ejemplo sobre experiencias educativas concretas y cuál es el estado de esta pedagogía en los Estados Unidos? Uy, bueno, son preguntas excelentes todas, os las agradezco muchísimo. Precisan lo que pasa que, claro, son preguntas que cada una de ellas llevaría, bueno, por lo menos otra charla, ¿no? Precisamente, Gonzalo, pues venimos, ¿no? Un seminario de varios días la semana pasada donde estuvimos hablando de esto y pusimos muchos ejemplos concretos, compartimos experiencias, compartimos materiales, somos no muchos, pero quiero creer que cada vez más, ¿no? Los que nos dedicamos o los que estamos comprometidos con la idea de por lo menos integrar elementos o dimensiones o perspectivas medioambientales en nuestros cursos, aún si no somos expertos en el tema, pero enseñemos lo que enseñemos, siempre en cualquier clase hay posibilidades de introducir valores, perspectivas y conocimientos relevantes al medio ambiente. Entonces, realmente no sé qué responderte, que pueda decir ahora en tan poco tiempo. Quizá lo único, lo que se me ocurre es que algunos de los materiales que compartimos en el seminario se pueden compartir públicamente, se pueden abrir, quizás se pueden hacer accesibles para la gente interesada. De hecho, Ángela, sí, no, perdón, Ángela fue la pregunta anterior. Este es José, ¿verdad? José, si te José. interesa, me puedes enviar un email, tal vez puedes escribir un comentario en YouTube con tu email o lo que sea, de algún modo podemos estar en contacto y yo te puedo enviar materiales, te puedo dar acceso a carpetas donde vas a encontrar muchos ejemplos concretos de cursos, materiales, recursos. Y también en muchos de los enlaces o varios de los enlaces que he puesto que están en la diapositiva final que hemos mostrado y por tanto cuando veas el vídeo otra vez lo puedes parar y puedes ver esos enlaces. Ahí hay muchos recursos, materiales que creo que te pueden ayudar. Sí, porque es que, bueno, hay tela ahí, ¿No? Pues, ajá, gracias además. No, gracias por las Pues preguntas.
Justo sobre la hora, a mí me gustaría concluir con otra pregunta más para ti, que creo que redunda un poco en lo anterior y tú ya lo has dicho. Sin duda que hay, mi impresión es que cada vez que he hablado de los cursos relacionados con la ecopedagogía en foros académicos, las personas están cada vez más interesadas, los educadores están muy interesados. Y dicen lo que tú comentabas, ¿no? Que yo no soy un experto, ¿cómo puedo hacerlo? ¿no? Entonces, voluntad sí hay y lo bueno sería también sería tener este lugar donde se puedan compartir, como dices, que seguramente dentro de poco habrá un lugar público para dejarla. Pero la otra reflexión que quería compartir contigo es una pregunta sobre qué es lo que le dirías, ¿no? A este bombardeamiento constante que escuchamos siempre de las proclamas de que puedes tener todo, tu mundo no tiene límites, es un mundo en el que todo es una cornucopia constante y que no parece que tengamos en cuenta esa, estas contradicciones, ¿no? Este mundo finito en el que estamos viviendo. ¿Cómo responderías a estas proclamas, seguramente relacionadas todas con el mundo de la publicidad? Claro. Bueno, se me ocurren tres respuestas. La primera es, fíjate, el mundo de la publicidad. Si todos es una de las industrias mayores del mundo y que mueve más dinero del mundo, ¿no? Imagínate que todo ese dinero las compañías publicitarias lo dedicaran a hacer publicidad eh, para defender el medio ambiente, ¿no? Para que dejáramos de comprar cosas, para que empezáramos a vivir de una forma más sencilla, más pobre, entre comillas, más austera, más sana, más saludable. Imagínate, si nos han convencido de que compremos las cosas más absurdas, inútiles e innecesarias, ¿cómo no nos podrían convencer fácilmente si decidieran dedicar, ¿no? Todos sus talentos creativos a una buena causa? Las otras dos respuestas que se me ocurren son realmente dos lemas que son dos de mis lemas favoritos, ¿no? Uno de ellos es activismo, amor y pedagogía, ¿no? Para mí son tres principios que trato de seguir para organizar mi vida porque además están totalmente conectados. Y el que pongo en el centro es amor porque es el que los une, ¿no? Y yo diría que si buscamos la raíz de cualquier cosa que hagamos, cualquiera que sea nuestro trabajo, cualquier cosa en la que estemos involucrados, cualquier actividad, cualquier iniciativa, si buscamos en la raíz de eso, ¿qué es lo que nos lleva a hacer eso? Y la respuesta es otra que amor, entonces es que no estamos haciendo eso bien o no debemos estar haciendo eso, ¿no? Es decir, el amor debe estar en la raíz de todo lo que hacemos. Si todo lo que hiciéramos estuviera inspirado por el amor, no tendríamos crisis medioambiental. Entonces, mi otro gran lema que me gusta mucho, que creo, no sé, porque a veces uno no sabe de dónde toma las cosas, me gusta pensar que lo inventé yo, pero sospecho que lo tomé de Jorge Rietzmann. Y obviamente él, pues aparte que es muchísimo más inteligente y más capaz que yo y tiene muchísima más experiencia y más imaginación, lleva mucho más tiempo en esto que yo, por lo tanto es muy probable que yo lo tomara de él, es frente al cambio climático, cambio sistémico, ¿no? O sea, realmente no vamos a cambiar el clima, ni vamos a cambiar la dinámica de consumo, ni vamos a cambiar los problemas de injusticia social y de explotación que tenemos si no cambiamos el sistema, ¿no? Y la publicidad es un instrumento, herramienta y vehículo del sistema. Por lo tanto, no basta con cambiar la publicidad, es cambiar el sistema. Casi nada, ¿no? Ya te digo, pues ya estamos pasando la hora, así que me gustaría concluir, Jordi, con una referencia que viene nomás de tus palabras, ¿no? En uno de tus últimos artículos, contra la Torre de Marfil, acababas diciendo que ni la investigación ni la enseñanza tendrán pleno sentido si no van acompañadas de un generoso, tenaz e inteligente activismo. Creo que lo has traído muy bien cada uno de esos elementos y nos has dado unas pautas bastante evidentes también y profundas en las que podemos ir caminando y pensando, reflexionando sobre ellas también en las próximas semanas. Bueno, pues ojalá haya servido de algo y otra vez mil gracias a ti, Gonzalo, por organizar estos encuentros que son enriquecedores y muy inspiradores
y gracias a la gente que nos haya podido haber visto y gracias a la gente por sus preguntas, Miguel, Ángela y José, creo. Muy buenísimas preguntas las tres. Pues muchas gracias, amigo, y nos vemos pronto entonces. Chao. Chao, Jordi.